¿En qué momento se volvió aceptable clavar un cuchillo de palabra sobre el pecho de una mujer que acaba de perder a un familiar? ¿Cómo hemos llegado a tolerar que, ante la muerte inesperada de una joven madre de 33 años, algunos señalen con el dedo a la única persona que guarda silencio para no romperse por dentro? Esta noche nos reunimos aquí para soltar la indignación que muchos sienten, para decir con todas las letras que la diana de las críticas nunca debió apuntar a Gloria Camila. ¿Quiénes se han atrevido a juzgarla? ¿Acaso olvidan lo que es enterrar sueños mientras aún late el asombro del golpe? ¿Han vivido ellos, de veras, una pérdida que corte la respiración y nuble el juicio? Porque si la hubieran vivido, sabrían que las palabras necesitan reposo, igual que el pan necesita levado, antes de alimentar a nadie. Imaginemos la escena que a tantos les resulta tan fácil caricaturizar. Suena el teléfono en casa de Gloria, una llamada helada, de esas que solo suenan una vez en la vida. Michu se ha ido, no volverá. El reloj marca la hora, pero el tiempo ya no obedece. Se parte el hilo entre pasado y presente. Quedan un hermano desarmado, una niña con los ojos más grandes que las preguntas y una familia salpicada de focos que piden lágrimas cronometradas. Y en ese instante, cuando la noticia aún no ha encontrado sitio en la mente, ya hay tertulianos afilando el colmillo para preguntar, ¿por qué Gloria no habla? ¿Qué oculta? ¿Ocultar? ¿Desde cuándo el pudor es delito? Lo que muchos de esos comentaristas olvidan, o prefieren ignorar, es que el silencio no siempre significa ausencia, a veces es la manta que abriga el temblor del corazón. Nuestros mayores lo sabían bien, se velaba en casa, se miraba a los ojos, se dejaba que las lágrimas rodaran sin público. Hoy, en cambio, parece que todo duelo debe celebrarse a la vista, como si la intimidad fuese un lujo indecente. Pero Gloria, hija de Rocío Jurado, nieta espiritual de esa escuela de fortaleza y respeto, ha elegido el camino antiguo, callar primero para no vaciarse demasiado pronto, sostener al hermano que apenas puede sostenerse a sí mismo y, sobre todo, envolver a una niña que ya no tendrá el arrullo de su madre. Pensemos en esa criatura, crece sin entender por qué el abrazo nocturno cambió de temperatura, porque la voz que la arropaba con cuentos ya no responde. La pequeña mira a su alrededor y ve cámaras que parpadean, micrófonos que se acercan como moscas. ¿Qué necesita de verdad? No titulares, no juicios, sino brazos que no tiemblen. Y ahí está Gloria, sin focos, sentada en el suelo del cuarto infantil, con un pañuelo en el bolsillo y paciencia suficiente para responder a la misma pregunta 100 veces. Tita, ¿cuándo vuelve mamá? ¿Cómo convertir ese nudo en palabras? ¿Cómo explicar lo irreversible a quien solo entiende presente? Es fácil exigir explicaciones desde un estudio con aire acondicionado. Es otra cosa encarar la mirada de un ser que apenas distingue entre sueño y realidad. Mientras tanto, el eco mediático hace su danza. Programas de sobremesa aprovechan la conmoción. Atentos, que va a hablar Gloria, anuncian entre aplausos enlatados, como si esperaran una obra de teatro. Y cuando esa voz no llega al tiempo que ellos desean, se lanzan acusaciones de frialdad. Frialdad, qué palabra tan ligera para quien no sabe cuánta fiebre interna provoca la pena. Pero la audiencia, sí, la de más de 55 años, la que ha vivido guerras, dictaduras, transiciones, reconoce la mirada de quien sufre de verdad. Y esa audiencia, que quizás no grita en redes pero guarda memoria, siente un pinchazo de rabia ante la injusticia. ¿Dónde están la ternura y el sentido común que sustentaron tantas familias en tiempos peores? Conviene recordar algunos hechos. Michu no era un nombre al margen, era la madre de la sobrina de Gloria, la pareja que acompañó a José Fernando en altibajos que todos vimos publicados con saña. Hubo desacuerdos, sí, como los hay en cualquier casa donde conviven heridas y esperanzas. Hubo quienes aplaudieron cada desencuentro como si la discordia fuese un deporte. Pero también hubo momentos de armonía que nadie grabó, merienda sin flash, nana sin micrófono. De esos instantes se alimenta hoy la memoria de Gloria y de quienes prefieren honrar la luz del pasado más que hurgar en la sombra. No hay enemistad suficiente que vuelva inocua la noticia de una muerte prematura. Y a quien dude de ello, que mire a Gloria cuando pronuncia despacio, se ha ido demasiado pronto, la voz se le quiebra como una taza antigua, aunque ella trate de recolocar los trozos antes de que alguien los fotografíe. Es imposible no tomar partido cuando la injusticia se hace tan evidente. Si la balanza se inclinara hacia la mezquindad, aplaudiríamos el espectáculo y pediríamos sangre nueva. Pero elegimos la otra orilla, defender a quien, en medio del dolor, opta por el respeto. Porque respetar, amigas y amigos, no es un verbo de moda, es el cimiento sobre el que se criaron generaciones que hoy peinan canas y enseñan a los nietos a decir por favor y gracias. Con ese público hablamos, con quienes entienden que la dignidad no cotiza en bolsa, pero levanta y sostiene a una familia golpeada. Algunos se preguntan si tanto silencio no esconde algún reproche oculto, alguna factura pendiente entre Gloria y Michu. ¿Factura? Las deudas que existieran quedaron canceladas el día que el corazón de la joven madre se detuvo. La muerte, decía mi abuela, borra la letra pequeña y deja en la página solo los nombres imprescindibles: hija, madre, hermano, tía. Todo lo demás se vuelve polvo. Esa claridad la aprendió Gloria en casa, viendo a Rocío Jurado tender la mano antes que alzar la voz.
Y ahora la pone en práctica. No hay reproche, hay compasión. Compasión verdadera, esa que exige renunciar a tener la razón para poder sostener la esperanza. Hablemos un instante del tiempo. ¿Cuánto tarde es tarde a ojos del que sufre? Alguien puede pronunciar una palabra 5 minutos después del golpe y quedarse vacío, o guardar silencio 5 días y ofrecer luego un discurso que ilumine. Gloria eligió esperar. Esperó porque el respeto pesa, porque las frases necesitan enraizarse en el pecho antes de florecer en público. Y cuando al fin habló, no buscó aplausos, buscó consuelo. Dijo que la niña no quedará sola, que su hermano necesita un círculo de cariño, que el nombre de Michu merece ser recordado con dignidad. Ninguna de esas frases alimenta un chisme, todas alimentan el alma. Quizá por eso duelen a quienes viven de trivia. Ahora bien, no basta con indignarnos ante las voces que señalan, hace falta abrir los ojos y ver qué papel jugamos nosotros. Somos nosotros, espectadores, quienes damos cuerda a ese engranaje cada vez que premiamos el escándalo y castigamos la templanza. Así que hoy proponemos algo sencillo, quedémonos al lado de Gloria y devolvamos al silencio su honor perdido. Cuando un presentador pregunte por qué calla, respondamos, calla porque llora, llora porque ama. Y punto. Porque hay asuntos que no se desmenuzan en horario de sobremesa, hay dolores que necesitan brasero, visitas cuidadosas y rezos bajitos, no altavoces. Al llegar aquí, muchos quizá recuerden su propia historia, el entierro de un padre, una madre, un hermano, y ese murmullo que recorre la sala velatoria cuando alguien se atreve a sonreír. ¿No hemos juzgado todos alguna vez desde fuera? Tal vez sí. Pero la edad trae perspectiva. Y nuestros mayores, que han visto tanto, saben que no hay manual para el luto. Cada uno abraza como puede, cada cual pacta con el recuerdo como le dejan los días. Gloria, que aún es joven, ha mostrado un aprendizaje que muchos tardamos décadas en alcanzar, decir lo justo, no para esconder, sino para proteger. Protege a la sobrina, le limpia los mocos, le peina las trenzas y le inventa respuestas amables cuando el corazón duele. Protege a su hermano, le escucha, le acompaña al médico, le anima a levantarse aunque las piernas pesen. Protege incluso a quienes la atacan, porque podría responder con ira y no lo hace. Así se construye el legado que Rocío Jurado querría para su linaje, no aplausos fáciles, sino gestos que perduran. Quizá alguno pregunte, ¿y qué pasa con las diferencias que tuvieron? Pasa lo que pasa en todas las familias, hubo discusiones, llantos, reconciliaciones a medias. Pero la lápida sella las disputas. Queda la tarea, inmensa, de seguir adelante. Y en esa tarea Gloria no está sola. Está el abuelo, están los amigos fieles, están miles de personas anónimas que han mandado cartas escritas con letra temblona y consejo sabio. Hija, haz lo que dicta el corazón, que lo demás se arregla solo. Ese coro silencioso acompaña, aunque no salga en ningún titular. Permítanme entonces cerrar esta primera página con un compromiso. Aquí no vamos a convertir el duelo en espectáculo barato. Aquí vamos a caminar junto a Gloria Camila, paso a paso, palabra a palabra, hasta que la niña sonría de nuevo sin sospechar que algo falta. Y a quienes todavía se preguntan si ha tardado mucho en hablar les dejamos esta reflexión. Un minuto puede ser eterno cuando el alma se rasga, una semana puede ser un suspiro cuando el amor marca el reloj. Antes de juzgar, miremos nuestra propia historia, recordemos los silencios que nos salvaron y preguntemos, ¿qué es más valioso, la prisa por opinar o la pausa que respeta? Nadie nace sabiendo atravesar un terremoto familiar con los focos encendidos, y aún así Gloria ha tomado la rienda firme del timón mientras por dentro trata de recomponer los pedazos de un presente que se hizo añicos. Tras la reacción inicial, el duelo empezó a ocupar cada rincón de la casa. Sin embargo, allí donde otros verían solo lágrimas, Gloria vio la urgencia de ordenar el pasado para que la niña entienda, algún día, que su madre fue mucho más que los titulares y las discusiones televisadas. Por eso regresó mentalmente a aquel primer encuentro con Michu, cuando José Fernando la presentó en una comida sencilla, sin prensa, en la que solo importaba el afecto. Gloria recordaba que Michu, algo nerviosa, había traído una tarta casera que terminó siendo motivo de risas porque el merengue se derrumbaba con cada cuchillada. Entre esas migajas nació un hilo de cercanía que la fama, los juicios ajenos y los desencuentros fueron debilitando sin llegar nunca a romperlo del todo. Con el tiempo, los altibajos de Michu y José Fernando se convirtieron en carnaza fácil para tertulias donde se emitían veredictos como si la vida fuera un concurso. A Gloria eso le dolía, no por ella, que se ha curtido a fuerza de titulares exagerados, sino por la niña que un día tendría acceso a internet y leería frases duras sobre su madre y su padre. Intentó proteger, aconsejar, poner calma. A veces lo consiguió, otras no, y cada fracaso se le quedó clavado como espina. De puertas adentro, su relación con Michu era una danza de cercanía y distancia. Compartían meriendas y charlas largas sobre maternidad cuando las aguas estaban tranquilas, pero podían pasar semanas sin verse si el ambiente se enrarecía. Nada distinto a lo que sucede en tantas casas, solo que amplificado por una audiencia que exige explicaciones inmediatas. Por eso, cuando Michu empezó a apagarse, Gloria lo notó antes que muchos. No sabía la causa exacta, pero veía la sombra de un cansancio profundo en la mirada de la joven.
Lo comentó con José Fernando: hermano, cuidarla es cuidaros los tres. Él asentía, más la rutina y los fantasmas propios lo desbordaban. Aún así, Gloria insistía en pequeños gestos: una compra a domicilio, un mensaje nocturno, un juguete nuevo para la niña. Nadie imaginaba que el destino les estaba poniendo un reloj de arena con la arena ya casi agotada. Llegado el golpe final, no hubo tiempo para explicaciones. La noticia corrió más rápida que la capacidad de asimilarla. Y en plena conmoción aparecieron voces que, en vez de consolar, exigían detalles truculentos y culpaban a Gloria de supuestos fríos distanciamientos. Aquello era como si a un náufrago se le reprochara no saludar mientras se hunde el barco. Pero en lugar de encender la llama de la polémica, ella optó por rescatar los recuerdos luminosos. Compartió con los suyos aquella tarde en que Michu, ya embarazada, pidió prestado el delantal de Rocío Jurado para sentir que la futura abuela estaba de algún modo presente. Decía que el delantal traería suerte, suspiró Gloria entre familia, y todos se quedaron en silencio, entendiendo que la nostalgia podía ser también una caricia. Ese espíritu de rescatar lo bueno se volvió la bandera con la que Gloria se plantó ante la ola de reproches. No era negación de los viejos roces, era la decisión consciente de no usarlos como armas ahora que Michu no podía defenderse. Resulta más fácil vender un conflicto que una mano tendida, pero Gloria eligió lo segundo. Para ella, la niña, todavía pequeña, era una brújula que marcaba ineludible el norte. Cualquier palabra dicha de más sería un peso sobre los hombros de la menor el día de mañana. De ahí su obstinación en pronunciarse solo cuando supo que el temblor interno no quebraría su voz. Porque si la voz se quiebra, se escapan resentimientos que después cuesta enmendar. Mientras tanto, José Fernando atravesaba su propio laberinto de culpa y desconcierto. Gloria lo sostenía como podía, consciente de que la presión pública amenazaba con hundirlo otra vez. Se turnaban para dormir en casa del abuelo, para que la pequeña sintiera la continuidad de un hogar y no la fractura de un traslado repentino. Dejaban encendida la luz del pasillo porque la niña decía que así mamá sabrá cómo volver si se pierde. Esa frase bastó para que Gloria comprendiera la magnitud de su tarea, ser faro cuando otros se han quedado sin horizonte. Y mientras lo entendía, imaginaba a su madre, Rocío, sentada al borde de la cama, diciendo con aquella dulzura firme: la niña no puede dormir a oscuras, hay que alumbrarle la puerta del sueño. Ese faro se extendió también a quienes, desde lejos, enviaron cartas escritas de puño y letra. Cientos de sobres llegaron al buzón familiar, muchos firmados por abuelos que narraban historias simétricas. Mi hija murió dejando un niño de 4 años. Aquí estamos, 20 años después, orgullosos de haberlo criado entre todos. Gloria leyó cada línea, guardó varias en una caja y, una noche, se las leyó en voz bajita a la pequeña para que percibiera que el mundo está lleno de gente buena. No eran relatos para televisión, sino semillas que se hunden en la tierra del corazón y brotan cuando parece que todo se seca. En paralelo, los medios seguían pidiendo exclusivas. Ofrecían cheques suculentos a cambio de sentarse en un sofá y contar, con lágrimas cronometradas, los detalles internos del adiós. Gloria rechazó uno tras otro. Prefería perder dinero antes que ganar fama a costa de la intimidad ajena. Sacrificio, dirán algunos; coherencia, dirán otros. Ella lo llamaba simplemente decencia. Esa palabra, aprendida de Rocío, resumía la obligación moral de no convertir el dolor en espectáculo. Y al defenderla, no solo protegía la memoria de Michu, sino también su propio rostro futuro, el que la niña mirará dentro de años cuando pregunte por la verdad. A todo esto se sumaba el laberinto jurídico. Abogados, asistentes sociales, psicólogos. Cada profesional aportaba un dato, un informe, un plazo. Gloria escuchaba con atención, tomaba notas en una libreta donde al final de cada reunión dibujaba un corazón para recordarse que el papeleo, por muy necesario, es accesorio comparado con el calor de una merienda compartida. Esa balanza era su forma de mantenerse humana en medio del engranaje institucional que a veces pierde la medida de los sentimientos. Y, sin embargo, incluso desde dentro, aparecían dudas. ¿Sería capaz de sostener tanto peso? ¿No acabaría cayendo en el mismo agotamiento que había devorado a Michu? Fue entonces cuando se aferró a la idea de la tribu. Habló con amigas de la adolescencia, con primas que viven lejos, con el propio abuelo, para compartir turnos y responsabilidades. Algunas noches, cuando la niña pedía el cuento preferido, Gloria estaba tan exhausta que no llegaba a la página final sin que se le quebrara la voz. En esas ocasiones, una amiga tomaba el relevo y terminaba la historia con calma. Así, entre relevos y complicidad, iban aprendiendo algo que la propia tragedia les enseñaba. El dolor no es propiedad privada, se lleva mejor cuando se reparte. Del otro lado del televisor, muchos espectadores se reconocían en ese empeño. El público mayor, curtido en despedidas, asintió con la cabeza al escuchar que Gloria, en medio de tanta incertidumbre, repetía sin cansancio: la niña primero. Son palabras que caben en la boca de cualquier abuelo que haya tenido que reorganizar su mundo tras una pérdida. Se convirtieron en lema, en mantra que calmaba la marejada. Y cada vez que alguna tertulia intentaba desviarla hacia reproches pasados, Gloria volvía a ese punto de anclaje: lo esencial es la niña.
De tanto repetirlo, el mensaje fue calando hasta en los más incrédulos. A las pocas semanas, la familia organizó una comida pequeña, solo para los más allegados, con la intención de tejer un manto de normalidad. Sobre la mesa se sirvió un guiso que Michu solía preparar. Gloria lo cocinó siguiendo los apuntes que la joven le había mandado por mensaje meses antes, sin imaginar que sería una herencia afectiva. Al primer bocado, José Fernando rompió a llorar, y la niña, sin comprender del todo, ofreció su cucharón al padre para que probara. Fue un instante de silenciosa belleza que nadie grabó, pero que todos guardaron en la retina. Porque el amor verdadero, como diría Rocío Jurado, no necesita aplausos ni focos, basta con que exista para que ilumine. En adelante, Gloria se prometió honrar a Michu en los gestos cotidianos, mantener vivo su plato favorito, contar a la niña anécdotas luminosas, reservar cada viernes unos minutos para hablar de ella sin miedo ni tabú. No se trataba de canonizarla, sino de recordarla completa, con sus luces y sus sombras, igual que todos merecemos. Así, la niña crecerá sabiendo que su madre no fue el rumor que escuchó en la tele, sino la voz que la mecía en las tardes de siesta. Fuera, el mundo sigue girando y los programas de corazón continúan buscando la próxima polémica. Pero dentro de casa late un latido sereno. Es la certeza de que, pese a las heridas, una familia puede reinventarse si cultiva la dulzura y la paciencia. Gloria no se considera heroína, se define como un puente entre lo que fue y lo que será. Un puente construye futuro, sostiene el presente y honra el pasado. Esa convicción le da fuerza para alzar la cabeza cuando escucha críticas. No las ignora, las coloca en su sitio, consciente de que el viento se las llevará igual que se lleva el polvo del camino. De esa forma avanza la vida, paso a paso, susurro a susurro, con la pequeña agarrada a su mano y los recuerdos de Michu arropando cada amanecer. El futuro legal seguirá su curso, los papeles se firmarán, los programas se cansarán de repetir la misma pregunta, y entonces quedará lo único que importa, una niña creciendo rodeada de afecto, un hermano reconstruyendo su ánimo y una tía que, contra todo pronóstico, encontró en el dolor la oportunidad de volver a unir los hilos de una familia. Porque, al final, lo que define a los nuestros no es la ausencia de problemas, sino la decisión incansable de sostenerse cuando todo amenaza con desplomarse. Y si algún día la niña pregunta por qué su tía no se rindió, bastará con responderle, porque el amor, cuando es de verdad, no acepta rendirse. Hay días en que el aire parece quedar suspendido, como si el tiempo pidiera permiso antes de avanzar. Así ocurrió la mañana en que Gloria decidió colocar su voz, limpia y directa, en mitad del barullo mediático. Habían pasado semanas desde la muerte de Michu y, aunque el dolor seguía latiendo a cada paso, la familia había comprendido que el silencio, por sí solo, ya no bastaba para frenar el vendaval de rumores. Dicen que los grandes gestos comienzan con algo pequeño. En este caso fue una frase escrita de su puño y letra en un cuaderno escolar de su sobrina. Ser valiente es proteger, no atacar. Esa idea le encendió la decisión que venía aplazando. A las 11 en punto, sin previo aviso a los platós que traficaban con conjeturas, Gloria se plantó ante un corro mínimo de periodistas y vecinos de confianza. Llevaba un jersey sencillo, sin joyas vistosas ni maquillaje de gala, porque la sobriedad a veces grita más que el lujo. Sostuvo entre las manos la foto de la niña abrazada a su madre, y antes de pronunciar palabra, alzó la imagen para que todos la vieran. No necesitó más para que cayera un silencio rotundo. Allí estaba la razón de todo el enredo, una carita infantil que pedía tregua. Hablaré, anunció, mirando fijamente a los objetivos, pero no para alimentar el morbo, sino para cortar de raíz la mentira. Fue un comienzo corto y certero, como el golpe de campana que inaugura la faena en la plaza. La prensa, acostumbrada a preámbulos lacrimógenos, encendió grabadoras con avidez. Aún así, percibieron que aquel discurso no seguiría el guión habitual de la pena comercializada. Gloria respiró hondo, bajó la vista al retrato que sostenía y, con la misma serenidad que heredó de Rocío Jurado, hilvanó sus argumentos. A quienes preguntan por qué esperé para hablar, les recuerdo que el dolor no se programa. Esperé porque me temblaban las rodillas. Esperé porque mi hermano se quebraba por dentro y mi sobrina preguntaba si su madre volvería esta tarde. Esperé porque, a veces, lo único sensato es callar hasta que el corazón permite articular una frase sin resentimiento. Hubo quien intentó interrumpirla con preguntas punzantes sobre antiguos roces con Michu. Gloria levantó la mano con firmeza. No vine a desempolvar reproches. Vine a recordar que el amor por la niña pesa más que cualquier diferencias del pasado. Si algunos quieren buscar culpables, lo siento, hoy no encontrarán carnaza aquí. Ese carnaza dolió a ciertos opinadores, pero se quedó flotando como una advertencia. Los mayores que seguían la emisión desde casa, esos que han visto la cultura del chisme devorar reputaciones, aplaudieron al televisor. Podían sentir, casi como un soplo, el gesto de orgullo que habría dibujado Rocío Jurado de estar presente. La hija estaba practicando la lección más vieja del cancionero familiar, esa que proclama que la elegancia se demuestra sujetando la propia cólera. Después de ese breve parón, Gloria narró una escena íntima que cambió el pulso de la rueda de prensa. Contó que, la noche antes de morir, Michu le escribió un mensaje corto: «Gracias por cuidar de él cuando yo me desbordo».
Él, naturalmente, era José Fernando. La frase, sencilla y casi improvisada, testimoniaba la gratitud de una madre que sabía cuánto pesaba la mochila emocional de su pareja y qué reposo encontraba cuando Gloria salía al rescate. Al compartir aquel favor, uno de tantos que nunca llegó a los titulares, la joven silenció de un plumazo la versión interesada de que ambas mujeres vivían en discordia perpetua. Fue entonces cuando los micrófonos se inclinaron hacia adelante, oliendo la primicia, deseosos de que continuara con episodios desconocidos. Gloria, sin alterar la cadencia, añadió otra anécdota. El domingo anterior a la tragedia las dos se habían cruzado en casa del abuelo y, mientras la niña jugaba a la comba, Michu le pidió a Gloria que le enseñara la receta de un flan que adoraba José Fernando. Aquella charla solo duró 10 minutos, pero ahora, a la luz del desenlace, cobraba un valor casi sagrado. Eso demuestra, subrayó, que la vida se compone de instantes corrientes, y ninguno de nosotros supo que era la despedida. Por eso pido respeto. Por esa conversación mínima que ahora atesoro más que todo el oro del mundo. Con ese toque humano, el latido colectivo se volvió pura empatía. Sin embargo, siempre hay quien ve negocio en la compasión. Un reportero preguntó si era cierto que Michu y José Fernando planeaban separarse y si el posible acuerdo económico era la causa de tanto silencio por parte de Gloria. La insinuación fue clara: dinero, pleitos, papel couché. Ella apretó la mandíbula, pero no devolvió el golpe con rencor. Optó por algo más hiriente para los que viven de la controversia: el desdén educado. Las cuentas familiares se llevan en casa, no en la boca de quien quiere audiencia. La verdad no necesita gritarse para existir. Había empleo de palabras sencillas, pero cada una caía como martillazo sobre la mesa. En ese momento, muchos espectadores veteranos evocaron la figura de los patriarcas y matriarcas que gobernaban la familia con pocas frases, implacables y a la vez justas. Ese estilo, casi de juramento, impregnó el aire. La conversación se desplazó entonces hacia lo que realmente importaba: la niña. Gloria compartió que la pequeña había pedido dormir en la habitación donde su madre guardaba perfumes y pañuelos, porque decía que «hueles a mami». Contó, además, cómo cada noche se turnaban para leerle el mismo cuento, el del elefante que desea volar. Al llegar a la página final, la niña se abrazaba a la ilustración como si pudiera entrar en ella. Son detalles que traspasan el corazón y desmontan cualquier narrativa morbosa. Porque frente a la voracidad del cotilleo, se alza la pureza de la infancia que busca retener olores y sonidos antes de que se disipen. Al hilo de estas confidencias, Gloria desveló que estaban organizando, con ayuda de la psicóloga escolar, un ritual sencillo en el patio para que la niña pudiera despedirse de manera simbólica. Nada de cámaras, ni discursos oficiales, solo globos blancos y una carta escrita con dibujos de colores. La protagonista sería la menor, acompañada por sus compañeros de clase que, a su manera infantil, ya sabían que un adiós duele menos cuando se dice entre amigos. Fue imposible, para quien escuchaba, no recordar funerales antiguos donde se soltaba al cielo una paloma o se recitaba un poema a media voz. Pequeños gestos que sanan grietas que ni los médicos alcanzan. En ese punto, la rueda de prensa parecía transformada en tertulia íntima, por el tono cálido y la ausencia de gritos. Hasta los profesionales más curtidos en crónicas negras reconocían la honestidad del momento. Pero las redes, impacientes y voraces, reclamaban titulares calientes, y algunos portales empezaron a publicar versiones recortadas, sacando frases de contexto. Gloria culpa a la prensa, era uno de los banners que asomaba ya en las pantallas de los teléfonos. Ella lo presentía: las redes siempre van un paso por delante del respeto, así que selló su intervención con una conclusión incapaz de tergiversarse. Lo repetí y lo repito: no hay misterio, no hay guerra, hay duelo y hay amor. Quien pretenda convertir esto en otra cosa no ataca a mí, sino a una niña que aún no sabe deletrear la palabra maldad. Agradeció con un gesto a los presentes y se marchó sin responder más. Ni una lágrima exhibida, ni una palabra sobrante. De vuelta en casa, colocó la foto que había mostrado sobre la mesilla de la niña, al lado de un peluche con forma de mariposa que Michu le regaló cuando cumplió 5 años. Ese detalle, la mariposa, se convirtió en símbolo improvisado del hogar. La repercusión no se hizo esperar. A lo largo del día llegaron mensajes de apoyo firmados por nombres conocidos y por ancianas de pueblos remotos que enviaron audios entrecortados. Hija, habla cuando quieras y calla cuando lo necesites. A tu madre le habría dado orgullo escucharte. También hubo críticas, claro está, pero se diluían en una marea de ternura que inundó los comentarios de los vídeos. Para quienes han cumplido ya las 6 o 7 décadas, ver a una joven plantarse ante el sensacionalismo con la bandera del respeto fue un alivio. Esa noche, cuando el silencio de la casa parecía por fin descansar, Gloria abrió el cajón donde guarda cartas y fotos. Eligió una imagen de Michu embarazada, llevaba un vestido blanco de algodón y sonreía sin tensión, y la pegó en la pared de la habitación infantil, a la altura de los ojos de la niña. Al pie escribió con rotulador: «Mamá siempre contigo». Se alejó unos pasos y contempló el resultado.
No era un monumento de mármol ni un altar de flores, pero bastaba para sellar la promesa que había defendido ante las cámaras. La memoria de Michu viviría en los gestos pequeños, en los objetos cotidianos, no en portadas escandalosas. Al caer la medianoche, el móvil seguía vibrando con avisos de nuevos titulares, algunos fieles, otros distorsionados. Gloria suspiró, apagó la pantalla y, antes de acostarse, anotó en su libreta: mañana, recordar a la niña que su madre la adoraba. Pasado mañana, recordar lo mismo, y así todos los días. Esa sencilla liturgia de repeticiones, a la postre, la muralla que levantará alrededor de la menor, una muralla de palabras amorosas que el tiempo no podrá derribar. Así se cerró el círculo de la primera gran intervención pública de Gloria. No hubo gritos, ni reproches, ni cheques de plató, pero sí una declaración que partía de la carne viva para defender lo esencial. Quien buscara sangre, se fue con las manos vacías. Quien buscara humanidad, se quedó con el pecho lleno. Porque a veces la verdadera noticia no está en el estruendo, sino la capacidad de una voz serena para desactivar el ruido y recordar que, detrás de cada despedida prematura, late una promesa inquebrantable: seguir cuidando de los que siguen vivos, aunque el corazón se desfonde por momentos. El eco de aquella rueda de prensa todavía flotaba en la atmósfera cuando Gloria amaneció con la certeza de que las palabras pronunciadas debían transformar, de inmediato, la vida cotidiana. No bastaba con haber desactivado el morbo, ahora tocaba blindar la serenidad conquistada. Por eso, antes incluso de que la casa despertara, ella se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno nuevo y trazó un esquema clarísimo: rutina, protección y raíces. 3 columnas que servirían de brújula para los días inciertos que se abrían delante, porque el duelo no entiende de calendario, pero los niños sí necesitan horarios que les recuerden que el mundo no ha perdido del todo su forma. En la primera columna, rutina, anotó cada minuto que podría devolver seguridad a la niña: desayuno a la misma hora, trayecto al colegio sin prisas ni cámaras, visita semanal a la biblioteca, juegos de mesa los miércoles y una merienda de chocolate caliente los viernes, pase lo que pase. A simple vista puede parecer un listado banal. Sin embargo, quien ha criado nietos o sobrinos tras una pérdida sabe que la repetición amorosa es la mejor medicina contra la zozobra. Gloria lo comprendió en el instante en que la pequeña le preguntó, con voz quebrada, si seguiría yendo a natación o si todo cambiaría para siempre. La respuesta vino envuelta en un abrazo largo: nada esencial cambiará mientras yo respire. Y esa promesa implicaba comprometer la propia energía a favor de la estabilidad ajena. En la segunda columna, protección, la joven enumeró los focos de amenaza que acechaban: paparazzis en la puerta del colegio, tertulias buscando ahora declaraciones del abuelo, mensajes anónimos en redes insinuando oscuras tramas económicas. Para cada peligro diseñó un escudo. Con el centro escolar firmó un protocolo de acceso: la niña entraría 5 minutos antes, por la puerta lateral, acompañada de un educador que la tomara de la mano. Con el abuelo, pactó un silencio firme ante la prensa: nada de improvisar declaraciones que pudieran desvirtuarse. Y sobre los mensajes anónimos, decidió la estrategia más antigua y eficaz: no responder nunca. Los mayores que han vivido dictaduras o épocas convulsas conocen el valor de callar cuando el ruido ajeno no busca diálogo, sino metralla. La tercera columna, raíces, era quizá la más delicada, pues implicaba coser el vacío que se abre cuando falta una madre. Gloria pensó entonces en los rituales que había aprendido de Rocío Jurado: las visitas al cementerio en fechas señaladas, las fotos familiares en el salón, los contornos de la voz ausente perpetuados en canciones. Decidió que, cada mes, la niña plantaría una semilla en el pequeño jardín trasero: cada brote simbolizaría un recuerdo de Michu. Así la ausencia no quedaría ligada solo al dolor, sino también a la vida que insiste en nacer. Además, instaló un buzón de cartón en la cabecera de la cama. Allí, cada noche, la pequeña depositaría dibujos o cartas para su madre. Nadie las leería sin su permiso, eran correspondencia sagrada. Y para sellar todo ese entramado de arraigo, Gloria buscó en el desván el viejo delantal de su madre, ese que Michu había pedido prestado con aquella esperanza inocente. Lo lavó, lo planchó y lo colgó en la cocina. «Aquí huele a hogar», exclamó la niña al verlo, y no supo cuánto aliento devolvía ese olor a toda la familia. Pero los planes, por sólidos que parezcan, se ponen a prueba en cuanto la puerta se abre al mundo. Al segundo día, un fotógrafo se apostó en la esquina de la calle para retratar el rostro de la niña mientras caminaba. Gloria lo vio a tiempo y cambió de acera, cubriendo con su cuerpo la estampa que él codiciaba. Aquel gesto, tan instintivo como protector, desató una ráfaga de flashes y preguntas. El hombre, al verse descubierto, gritó que tenía derecho a la imagen pública de un personaje del corazón. Gloria le respondió con la calma que ahora llevaba tatuada en la garganta: lo único del corazón que usted debería perseguir es la compasión. Ese derecho existe y no lo ejerce. Una vecina, testigo de la escena, se interpuso también y el fotógrafo desistió, pero el incidente demostró cuán estrecho era el puente entre el refugio y la intemperie. Esa misma tarde, al regresar del colegio, la niña preguntó por qué aquel señor se escondía tras un arbusto con una cámara. Gloria, sin adornos ni mentiras, explicó que hay personas que intentan capturar sus imágenes porque creen que así ganarán dinero o atención.
La pequeña frunció el ceño. ¿Y si les damos una foto muy fea para que no la quieran? Gloria sonrió y aprovechó la idea para impartir una lección de dignidad. No cambiaremos nuestro modo de vivir por su modo de mirar. Ellos aprenderán a respetar cuando vean que no cedemos al miedo. Más tarde, en una reunión familiar, relató la ocurrencia y todos rieron al imaginarse posando con las narices enrojecidas de payaso, exorcizando la tensión con humor. Mientras la familia lidiaba con estas escaramuzas, el engranaje legal avanzaba. Tocaba formalizar la tutoría y la herencia. Llegó el día de firmar documentos ante notario, con la niña jugando al lado del escritorio, ajena al peso de cada rúbrica. El profesional, hombre mayor de manos temblorosas, levantó la vista al final y dijo con voz grave: firmar es sencillo, cumplir lo firmado es donde se miden los corazones. Gloria entendió la magnitud de la frase. No bastaba con sellar un papel, había que sostener la promesa durante años. Al salir de la notaría, abrazó a su hermano, que llevaba un traje prestado y el rostro rugoso de tanto llorar, y le susurró: estamos en la misma orilla, pase lo que pase. Él asintió, consciente de que ese pacto fraternal era el único salvoconducto fiable en medio del mar de trámites. La repercusión mediática del acto notarial no se hizo esperar. Algunas tertulias titularon: Gloria asume el control absoluto. Otras insinuaron que el abuelo quedaba relegado. Nada más lejos. En la intimidad, la familia había repartido tareas. El abuelo se encargaría de transmitir los valores y la memoria de la saga, José Fernando trabajaría en su estabilidad psicológica y su empleabilidad futura, y Gloria llevaría la logística diaria de la niña. Nada de imposiciones, todo de común acuerdo. Pero la prensa, que vive de antagonismos, interpretó jerarquías donde solo había cooperación. En su fuero interno, Gloria suspiró, otra vez la narrativa del enfrentamiento. Aún así, prefirió no salir a desmentir cada matiz, dejaría que los hechos se impusieran sobre la tinta. Tras la tormenta de titulares llegó un amanecer azul, de esos en que la luz se cuela por el patio y parece prometer calma. Aprovechando la tregua, Gloria llevó a la niña al parque. El columpio chirriaba, los gorriones peleaban migas y un abuelo desconocido le sonrió con ternura. El hombre, que rondaba los 80, se acercó despacio y dijo: hija, te veo en la tele, no aflojes la bondad. Esa frase sencilla valió más que cualquier aplauso digital. Gloria agradeció el gesto y recordó, con un pellizco de emoción, cuántas veces su madre había recibido bendiciones así cuando cantaba coplas que daban voz al dolor ajeno. La historia, pensó, sabe trenzar repeticiones luminosas. No todo, sin embargo, era paz de romería. Aquella misma semana, un excolaborador televisivo reapareció con supuestas revelaciones explosivas sobre Michu y su relación con la familia. Sus palabras, adornadas con datos vagos y gestos dramáticos, alimentaron revistas y sobremesas. Gloria evaluó con los suyos la posibilidad de emprender acciones legales, pero la abogada, una mujer experimentada en litigios mediáticos, les aconsejó mesura. A veces, la mejor defensa es dejar que el agua turbia se asiente. Optaron por la vía del silencio reforzado, conscientes de que responder habría sido echar leña a un fuego que se nutre de contradicción. Fue un ejercicio de disciplina emocional que muchos no comprenden hasta que viven la carísima factura del descontrol. La niña, entretanto, seguía reclamando certezas en su lenguaje infantil. Una noche, al escuchar ruidos en la calle, preguntó si era el hombre de la cámara fea que volvía. Gloria la abrazó, le prometió seguridad, y para distraerla, improvisó un cuento sobre una mariposa que viajaba por 3 países para buscar colores nuevos con los que pintar la tristeza. Cuando terminó la historia, la pequeña le pidió un dibujo. Así, sentadas en la mesa, trazaron alas de azules imposibles. La mariposa se convirtió, sin planearlo, en símbolo secreto de ambos corazones. Cada vez que la niña se sentía triste, pedía dibujar otra, y Gloria entendió que estaban construyendo un lenguaje propio, un salvoconducto emocional ajeno a la intromisión pública. Al cerrar otro día intenso, Gloria revisó su cuaderno de columnas. Bajo protección, añadió una línea: crear códigos íntimos que nadie pueda traducir. Sonreía al pensar que esa era, quizá, la fortaleza más alta, la complicidad. Ninguna cámara consigue capturarla, ninguna tertulia puede inventarla. Esa noche durmió con la sensación de que, pese al cansancio, la coraza interna se hacía más sólida. Y así, entre rutinas firmes, escudos afinados y raíces que se hunden en tierra fértil, la familia empezó a sentir que el duelo, aunque pesado como un plomo, podía convivir con la esperanza sin anularla. Quienes los observaban desde fuera seguían ansiosos por un destello de escándalo. Pero lo que recibían, a cambio, era la obstinada normalidad de un hogar que ha decidido levantarse cada día para barrer migas, regar las macetas y esperar a que la ausencia deje de doler tanto. Quizá ese sea, al cabo, el giro de guión menos espectacular y más revolucionario, que la vida, cuando es defendida con decencia, consigue hacerse fuerte allí donde parecía condenada a derrumbarse. El sol declinaba sobre el patio cuando la niña, lápiz en mano, dibujó su enésima mariposa y la pegó en la pared junto al viejo delantal de Rocío Jurado. El dibujo quedó allí, temblando con la brisa, como un recordatorio de todo lo vivido.
Gloria la observó en silencio y comprendió que había llegado la hora de cerrar el círculo. Si quedaba algo por decir, debía sonar tan fuerte que ni el cotilleo más afilado pudiera desfigurarlo. Se quitó el mandil, respiró hondo y convocó a las cámaras una sola vez más, esta vez sin cuartel ni medias tintas. Apareció de negro riguroso, pelo recogido, mirada de jurado flamenco. Nadie esperaba que, 20 segundos después, sacara del bolso un sobrelacrado con las iniciales MCS, María del Carmen, Michu, escrito de su puño y letra. Lo alzó ante la prensa, con la misma solemnidad con que un torero brinda el toro a la grada, y soltó la bomba. Encontré esta carta en el cajón de su mesilla. No es un testamento, es peor, es la verdad, dijo, subrayando cada sílaba. No voy a leerla entera, es privada. Pero sí compartiré lo esencial, porque aquí pone que su deseo era que su hija creciera rodeada de la familia que un día pensé que perdería. Algunos periodistas enmudecieron, otros asomaron la mandíbula esperando el morbo. Gloria cerró el sobre y continuó. Con esto se acabó la cacería. Michu nos pidió unidad, no carnaza. Y hoy, delante de quien quiera escucharlo, juro que su voluntad se cumplirá. No se repartirán miserias ni herencias de plató. Se repartirá amor. Quien busque otra cosa, que cambie de canal. Acto seguido, se dirigió a su hermano, presente y tembloroso como un roble recién talado. Hermano, el reto es julio y agosto, septiembre y todos los inviernos que vengan. La niña es nuestra brújula, lo demás es ruido. A partir de ahora, cada paso que demos tendrá un solo fin, que ella recuerde a su madre sin miedo a la mentira. Y, para rematar, alzó la voz al estilo de su madre sobre los escenarios. Basta ya de conjeturas. Si queréis titulares, aquí va uno. La familia Ortega Cano planta cara y blinda el futuro de la pequeña. Copien eso tal cual y déjenla en paz. El silencio que sucedió fue tan denso que se podían contar los parpadeos. Entonces Gloria se giró a la cámara principal y soltó la puntilla que se volvería viral. Al público que nos apoya, tengo un favor que pedir. Hagan ruido, pero del bueno. Inunden las redes con mariposas blancas y la etiqueta almohadilla la niña primero. Que se oiga más alto que cualquier tertulia. Que el algoritmo aprenda de compasión, no de carroña. Y cuando esa niña sea mayor y busque nuestro nombre, que encuentre un océano de flores, no un rastro de basura. El gesto se propagó a velocidad de relámpago. En minutos, los teléfonos chisporroteaban con mariposas digitales. Las abuelas compartían emojis que nunca habían usado. Los tertulianos, impotentes, se quedaban sin gasolina para seguir especulando. En las primeras tendencias del día siguiente, almohadilla la niña primero ocupaba el trono que antes reservaban a la polémica. El salseo se había invertido, ya no era carnicería, era clamor popular exigiendo respeto. Gloria, de regreso en casa, guardó la carta en una caja fuerte junto a los dibujos de la mariposa. Luego abrazó a la niña y, mirándola a los ojos, le susurró. Mamá quiso alas para ti, nosotros pondremos el cielo. Esa frase, apenas un murmullo legendario, se filtró sin quererlo a un micrófono abierto y corrió como pólvora. Así nació el titular que remató la jornada. Gloria Camila corona el duelo con un juramento que estremece a España entera. Los noticiarios, incapaces de resistirse al magnetismo de la verdad desnuda, repitieron la escena una y otra vez, mientras expertos en comportamiento social explicaban cómo la compasión masiva podía neutralizar el amarillismo. Hasta los programas más frívolos terminaron rindiéndose, mostraron un collage de mariposas enviadas por espectadores y cerraron su emisión sin tertulia, solo con música suave y la frase en pantalla, la niña primero. Y ahí, justo ahí, se selló el epílogo, con el país convertido en mural de alas blancas, con una carta guardada a buen recaudo y con una promesa que ningún titular podrá disolver. El escándalo había naufragado, el amor, una vez más, salió a flote. Si este relato te ha hecho vibrar, deja tu mariposa blanca en comentarios, comparte el vídeo y haz que la voz de la niña viaje más lejos que cualquier rumor. Porque cuando la familia se mantiene unida y el público decide respaldar la verdad, no hay cámara, ni plató, ni tabloide que pueda romper un abrazo.